El concepto de inteligencia artificial fue planteado en 1950 por Alan Turing con la pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? En la actualidad, la inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. En 2009 Russell y Norvig diferenciaron 4 tipos de inteligencia artificial, los cuales son: sistemas que actúan como humanos, que usan la lógica racional, que actúan racionalmente, y que piensan como humanos. Los sistemas que actúan como humanos comprende la nueva generación de software utilizado en robots. Sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas expertos. Se refiere a una inteligencia artificial que intenta emular a un experto humano en una determinada materia, como un recepcionista, un trabajador de servicio técnico o un economista. Sistemas que actúan racionalmente, llamados también agentes inteligentes o bots. Los más conocidos son Siri, Cortana, Alexa o el asistente de Google. Son capaces de entablar y seguir conversaciones de una manera racional. Finalmente, los sistemas que piensan como humanos, es decir, que imitan el funcionamiento del cerebro biológico, un concepto llamado redes neuronales. El cerebro humano contiene millones de neuronas que se comunican entre ellas por medio de estímulos eléctricos, en un proceso llamado sinapsis, el cual produce el pensamiento. En la red neuronal, hay entradas y salidas que se conectan mediante nodos. Los nodos ocultos, que no tienen contacto con el exterior, se organizan en capas y se interconectan de manera dinámica al ser enfrentados a distintas situaciones o datos entregados. Existen diferentes algoritmos para basar el comportamiento de los nodos ocultos que dictarán si las conexiones son más o menos significativas. De esta manera, se toma una decisión sobre qué entrada es más importante en base al modelo que se esté aplicando. Una vez formada esa estructura, la red pasa a fase de aprendizaje y entrenamiento, donde los valores en los nodos se ajustan de forma gradual hasta que se muestran respuestas satisfactorias, momento en el cual se considera que la red neuronal ya aprendió. Dentro de las principales aplicaciones de las redes neuronales está la detección de patrones en múltiples campos, como imágenes, sonidos, huellas, datos y mucho más, logrando de manera eficiente identificar, comparar, e incluso predecir. Varios algoritmos inteligentes pueden reconocer en tiempo real personas u objetos dentro de pequeños y grandes espacios, lo que les permite crear modelos de movimiento, comportamiento, permanencia, o advertir de posibles peligros. Pero ya es tiempo de presentarme. Soy Miguel, un sistema experto de inteligencia artificial. Fui entrenado para hablar como lo haría una persona, y además puedo mostrarte imágenes y videos que ejemplifican mis palabras. Sí, lo que has visto y escuchado hasta ahora, es gracias al aprendizaje que me dieron mis creadores, Rauchot. Agradezco también la invitación del licenciado Samuel Anaya, de Venezuela, por permitirme ser su anfitrión de esta ponencia titulada La inteligencia artificial en la investigación, en marco del Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2021. Sea bienvenido, licenciado Anaya. Gracias, Miguel. No todos los días una inteligencia artificial nos da la bienvenida. Sin embargo, como acabamos de apreciar, estos avances tecnológicos están cada vez más cerca de nuestro alcance. Como investigadores, la tecnología se ha convertido en una herramienta que en muchos casos es indispensable, pero ahora puede cambiar la manera en que descubrimos, en que experimentamos o cómo convertimos nuestros hallazgos en modelos visuales o matemáticos. Un ejemplo de cómo la inteligencia artificial optimizó la manera de construir modelos conformacionales, en este caso de las proteínas de la espícula del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, convirtiendo un proceso que podía tardar meses o incluso años en un hallazgo que llegó justo a tiempo para ayudar a comprender a la comunidad científica cómo combatir esta amenaza global. Pero dejemos que otra inteligencia artificial, Penélope,
nos explique en qué consiste este y otros avances. Para comprender la actividad biológica de proteínas es necesario conocer su modelo conformacional, desde su estructura primaria consistente en la secuencia lineal de aminoácidos que forman una cadena polipeptídica, ordenada, de distribución no arbitraria. Esta cadena simple se convierte en una estructura secundaria debido a los giros y plegamientos que sufre a consecuencia de la capacidad del carbono para formar puentes de hidrógeno, configurando una alfa helicoidal, que luego converge en una estructura terciaria, denominada beta helicoidal, a través de los puentes de hidrosulfuro que se estabilizan gracias a las fuerzas de Vanderbilt. Posteriormente, se convierte en una estructura cuaternaria globular, que se mantiene estable a través de enlaces iónicos no covalentes. En la investigación tradicional se requieren infraestructura, insumos y personal altamente calificado durante largos periodos de tiempo para comprender una a una estas estructuras con el objeto de comprender la actividad biológica de la proteína. Ahora, algoritmos de inteligencia artificial como AlphaFold son capaces de generar modelos tridimensionales a partir únicamente de la secuencia lineal de aminoácidos, como es el caso de las proteínas de las espículas del virus SARS-CoV-2. Una de las principales ventajas de usar inteligencia artificial es su habilidad para analizar grandes cantidades de datos en un intervalo corto de tiempo. En la oncología, la disponibilidad reciente de grandes conjuntos de datos oncológicos ha permitido el uso de algoritmos de IA para el análisis de perfiles genómicos y metilación del ADN, además de imágenes proteómicas, histopatológicas y radiológicas. Esto ha permitido mejores pronósticos de la supervivencia en pacientes con distintos tipos de cáncer. La aplicabilidad de inteligencias artificiales en la investigación científica puede abarcar diversos campos. La inteligencia de red neuronal Sauce, tras analizar 11 millones de células T, logró la estratificación de la respuesta inmune al dengue grave en pacientes de la India, optimizando así el tratamiento en cada paciente según el compromiso inmunológico. Otro potencial de la IA es el desarrollo de nuevos fármacos gracias al cribado fenotípico, al descubrir nuevas moléculas pequeñas que intervienen en la biología del parásito Trypanosoma cruzi, por lo cual son candidatas prometedoras para tratar el Chagas. Licenciado Anaya, gracias por usar mi algoritmo. Soy Penélope. Y es un placer estar con ustedes proponiendo ejemplos gráficos de cómo la inteligencia artificial se pone al servicio de la investigación científica. Gracias, Penélope. Vimos cómo una segunda inteligencia artificial usó su algoritmo para proponernos imágenes y videos que concordaban con el guión escrito en un texto. Esta y otras aplicaciones son utilizadas alrededor del mundo en múltiples campos. Para nosotros, como investigadores, puede llegar a ser una herramienta que genere grandes conocimientos y aporte a la comunidad científica grandes hallazgos. Sin olvidar, por supuesto, el enfoque humano de nuestra labor, siempre primeramente poniendo al hombre antes que la ciencia. Muchas gracias. Queda abierta la invitación para estar atentos a los grandes avances que serán logrados mediante el uso de la inteligencia artificial en los próximos meses, en los próximos años y muy seguramente a lo largo de las próximas décadas. Gracias por la invitación.